Bienvenidos a Pensamiento Crítico, amigos televidentes, en este día viernes 16 de septiembre, terminando esta semana laboral, entrando a la segunda quincena de septiembre y próximos al último trimestre del año. ¡Wow! ¿Cómo pasa el tiempo? Sobre el turismo se ha venido hablando durante los últimos años. Sin duda alguna, el turismo representa un eje para el desarrollo. Basta ver lo que el turismo ha significado en países europeos como en España. Es evidente que el Ecuador tiene un gran potencial turístico, pero ¿cómo nos estamos preparando para aprovechar ese potencial? ¿Estamos solamente pensando en Quito, en Guayaquil, en Cuenca? ¿Cómo están preparándose las distintas ciudades, los distintos territorios? ¿Qué compromiso están teniendo los gobiernos autónomos descentralizados en generar una planificación de desarrollo urbano, desarrollo local? ¿Qué estamos haciendo en los aspectos rurales, en lo que tiene que ver con el turismo rural? Bueno, para eso hemos invitado a José Luis Álvarez, que viene de una familia de tradición turística, empresario en el tema turístico y hotelero. José Luis, qué gusto verte, bienvenido, buenos días. Gracias, Carlos, buenos días, gracias por la invitación, un gusto conversar contigo. El Ecuador tiene potencial, eso todos lo sabemos. El tema es qué estamos haciendo para aprovechar ese potencial. Yo quisiera que para que hablemos de Ecuador como una potencia turística nos pongamos en contexto, ¿no? Mira, Francia es la primera potencia mundial en el mundo. Con una población aproximada de 60 millones de habitantes, recibe 85 millones de turistas al año. Yo considero que eso es una potencia mundial. El Ecuador hoy día está recibiendo solamente al 10% de su población, es decir, a 1,5 millones de turistas al año aproximadamente. Eso evidentemente nos dice que no somos todavía una potencia turística, pero que tenemos un potencial turístico muy interesante, y eso es verdad. Para ponerlo en contexto, en Latinoamérica, el país que más se acerca al estándar de potencia turística es Costa Rica, que con una población aproximada de 4,5 millones recibe a 2,6 millones de turistas, es decir, el 55-56% de su población. ¿Qué podemos esperar en Ecuador? Yo creo que Ecuador debería tener al menos el 35, el 40% de su población en flujo turístico receptivo al año. Y todavía no estamos ahí. Ahora, ¿por qué no estamos ahí? ¿Tenemos el potencial? Eso nadie lo discute. Tú has mencionado Costa Rica. Si recorremos Costa Rica y comparamos con el territorio ecuatoriano, Ecuador no tiene nada que envidiar a Costa Rica, y lo digo con todo respeto. El tema pasa es ¿por qué el Ecuador no ha sabido establecer estrategias para captar el interés del turista internacional? Hay muchas cosas que se deben y que se pueden hacer. Una de ellas es la conectividad aérea, por ejemplo. Otra de ellas es una estrategia sostenida en el tiempo de coordinación entre el sector público y privado, entre el sector público y público también. Tú acabas de mencionar y la importancia que hoy día juegan los gobiernos autónomos descentralizados, que no siempre están sintonizados con la estrategia global del Estado con respecto a la actividad turística. Entonces eso genera una serie de conflictos normativos, una serie de conflictos de regulación, de tasas, de impuestos, que impiden que el turismo se desarrolle a su máximo potencial. Me parece a mí que el Ecuador debe establecer, independientemente de la coyuntura política o del gobierno de turno, debe establecer estrategias de largo plazo y debería de ser uno de aquellos acuerdos en los que nadie tenga que discutir, que de un gobierno a otro no haya una visión tan distinta que frenen el desarrollo turístico del país. Porque además el turismo se constituye un gran generador de empleo, de trabajo. Hoy por hoy el turismo compite entre el segundo y tercer lugar como fuente generadora de ingresos para la economía, excluyendo al petróleo. Países como Argentina y España han salido de crisis profundas e importantes a base del turismo. El turismo tiene la gran virtud de que es una actividad que primero genera divisas y luego distribuye la riqueza solito, es decir, el turista que llega al aeropuerto empieza a distribuir la riqueza desde el instante en que pisa el territorio nacional. Ahora, pero aquí hay algo que yo siempre he criticado y que tiene que ver con el desarrollo local. Es decir, no basta tener entornos naturales preciosos. No. Es decir, el entorno natural está ahí. Ese valor agregado vino de la creación, si se quiere. Pero los municipios no se han enganchado en esta visión como tú ratificas. Pero el tema pasa también es qué están haciendo para engancharse.
Yo creo que parte del gobierno central. Yo creo que el gobierno central debe proveerle al sector turístico de mayor competitividad. En este momento, las excesivas normativas tributarias, la inflexibilidad que existe en el aspecto laboral, la cantidad de tasas y tributos que tenemos que pagar, los excesivos controles, que no digo que no se deban pagar, pero deberían estar unificados. Te pongo como ejemplo el caso de la provincia de Manabí este momento, donde este momento por el desastre del 16A existe una excepción, hay ciertos beneficios que se han generado para repotenciar y desarrollar nuevamente la zona, pero estos no se están cumpliendo. Te pongo el ejemplo del IVA. Nosotros tenemos una operación hotelera en Manabí y tenemos una exención de IVA, pero compramos los insumos y compramos los servicios en Quito. Y de Quito a Manabí no le pueden facturar el 12% de IVA que se dijo que se iba a mantener, seguimos pagando el 14%. Entonces creo que falta una política articulada entre los tres estamentos, los gobiernos locales, el gobierno central y evidentemente el sector privado que está dispuesto a colaborar. Como un denominador en todas las actividades, lamentablemente. Lamentablemente en un país que tiene estas faltas de coordinación. Para ti pasa por el tema regulatorio, por el tema de normativa. Punto uno. Punto dos, el Ecuador es un país que está desconectado aeronáuticamente del mundo. Nos faltan más frecuencias aéreas. Volviendo al tema del Caribe, República Dominicana, Costa Rica, tienen vuelos directos de todas las capitales de Europa hacia sus capitales de manera directa. Para llegar al Ecuador, desde Asia o desde Europa, tienes que hacer 2 y 3 paradas. Y adicionalmente a eso, las tarifas aéreas son excesivamente caras para llegar al Ecuador. Te habrá tocado, nos ha tocado a muchos de nosotros que para viajar a Bogotá, a veces tenemos que pagar más que para irnos a Madrid. Sí, no, definitivamente. Y viceversa. A Bogotá con bastante frecuencia. El Ecuador necesita mayor conectividad aérea. ¿De qué depende esa mayor conectividad aérea? Bueno, yo creo que depende de que exista volumen de tráfico turístico. Para que exista volumen debe haber más promoción, que yo no digo que no se ha hecho. En los últimos años el Ecuador ha tenido tasas de crecimiento superiores en materia de ingresos turísticos a la media mundial. Pues estamos en un proceso de crecimiento. Estamos en un proceso de crecimiento. Yo, que estoy en el sector desde hace 25 años, he visto cómo el Ecuador pasó de 250,000 turistas al año, por ahí por los años 80, al último año del que tenemos cifras, 1.600.000 turistas, que probablemente este año baje un poco, porque evidentemente hay una crisis que nos está afectando. Ahora, tampoco hay que perder de vista un tema muy importante, Carlos. El turismo tiene los dos componentes, el turismo receptivo, que hoy por hoy está compuesto fundamentalmente por nuestros vecinos, Colombia y Perú, que para quienes nos hemos vuelto 60% y 40% más caros respectivamente por el tema devaluatorio. Correcto. El segundo socio turístico del Ecuador más importante es de Estados Unidos. Y luego vienen países como Venezuela, los vecinos, nos digamos, Argentina, Venezuela, España es un país importante. Pero necesitamos traer más turismo de Europa, del Reino Unido, de Francia, de Italia. Y de Asia también, ¿eh? Y ya voy a ir al turismo de Asia. Estos mercados que están relativamente más cerca necesitan poder llegar con más facilidad al Ecuador y a tarifas más convenientes. Somos un país caro por la dolarización y el dólar está apreciado, pero como tú dices, tenemos muchísimos atractivos. En un territorio pequeño tenemos todo. El Ecuador es una maravilla. En realidad es un potencial turístico muy grande. ¿Qué pasa con el mercado asiático? Mira, el mercado asiático lamentablemente está muy lejos. La estadía media de un turista en el Ecuador, de un turista extranjero, porque quisiera, si podemos tocar el tema del turismo interno también. Sí. Si tú te vas a dar la vuelta al mundo para venir a Quito y dormir una noche, 2 noches en Quito, es muy difícil que el turismo asiático llegue al Ecuador. Entonces, para ese turismo tenemos que promocionarnos como región. Y entonces ahí no solamente tenemos que articular los entes y los estamentos nacionales, sino también hacer esfuerzos conjuntos con nuestros vecinos. O estratégicamente también vender el Ecuador como un punto estratégico como centro de negocios de la región. Por supuesto, el Ecuador está en la Avenida de los Volcanes y línea ecuatorial esquina. No podemos tener una mejor ubicación y no lo estamos aprovechando. Antes de pasar al turismo nacional, que también para mí es tremendamente importante porque permite la distribución de los recursos e inyecta al turismo también para consolidarlo y estar preparado para el turismo receptivo. El Ecuador no está equivocando su estrategia de promoción. Me explico de la siguiente manera. Sí, vender la imagen, la marca país es importante,
Pero no basta solo eso. No tenemos que también trabajar en empaquetamientos de productos turísticos para que las agencias de turistas de turismo en el mundo tengan la facilidad de vender paquetes y no decir, ah, Ecuador es maravilloso, hay que ir al Ecuador. Imagínate toda una fábrica donde cada 4 años se cambia de gerente de ventas. Y cada gerente de ventas viene con una estrategia diferente. Yo creo que lo principal que el Ecuador debe conseguir es consistencia y permanencia de sus sistemas de promoción en el tiempo. Si nosotros hacemos lo mismo durante 20, 25 años, creo que vamos a lograr posicionarlo al Ecuador con las ventajas y las fortalezas que tiene. Creo que hemos cometido el error como país de en ciertos años vendernos como all in one place, al all you need, y hace mucho tiempo ni siquiera teníamos una estrategia de comunicación hacia el mundo importante. Creo que eso es fundamental. Debe ser un esfuerzo constante, permanente y, como dije hace un momento, independientemente de quién esté manejando la política. Debe ser una política de Estado constante, permanente. Luego hay que trabajar en la competitividad. Creo que hay que trabajar en innovación. El turismo está desarrollándose. Nosotros nos estamos midiendo por el número de turistas que llegan al año, pero otros países se están midiendo por el nivel de innovación que existe en el sector. Hay nuevos nichos de mercado, existen nuevas maneras de brindar servicios turísticos. El turista ahora está buscando cosas totalmente diferentes de las que buscaba hace muchos años. Entonces creo que al Ecuador le está faltando innovación también en investigar sus mercados, cuáles son. Es muy dinámico, el turismo es una actividad que se está moviendo a una velocidad impresionante. Para saber a qué mercado específico apuntamos, generador de grandes ingresos. Y estamos desconectados de esa realidad. Pasemos al turismo interno. El turismo interno también ha ido evolucionando, por supuesto. También ha ido creciendo. Definitivamente, sí. Yo te diría, a pesar de que no tengo cifras, yo te diría que un poco más inclusive que el turismo internacional, porque tenemos una infraestructura, tanto en el sector privado, con hoteles, restaurantes, agencias de viajes, carreteras, etcétera, y sitios de destino turístico, que el ecuatoriano está empezando y ha empezado a apreciar y a valorar. Entonces ahora tú ves una gran movilidad turística, cosa que no existía hace 20 años, y la gente se desplaza mucho más por su país, por el Ecuador, por las facilidades que existen en transporte, en infraestructura nacional. Entonces, si nosotros estamos hablando de 1,5 millones de turistas que llegan al Ecuador, gente que viene a pasar turismo, a pasar unos días de turismo en el Ecuador, que normalmente es de paso, hay aproximadamente 5 millones de desplazamientos de turista nacional al año, que en este momento efectivamente está algo alicaído porque la gente está conteniendo un poco su consumo, no está viajando más los días que viajaban antes, en fin, está prefiriendo contenerse en su propia ciudad y no salir, pero creo que eso será coyuntural y eventualmente saldremos de esta crisis. Pero no hay que quitarle la vista al turismo nacional, al turismo social, porque el Ecuador para los ecuatorianos ya es un atractivo turístico también, cosa que no lo era hace muchos años. Y ya para terminar, José Luis, ¿a qué deberíamos apuntar? ¿A qué porcentaje del Producto Interno Bruto deberíamos apuntar en el sector turístico? Mira, hoy por hoy el sector turístico da cuenta del 3% del PIB aproximadamente. Hoy por hoy para el Ecuador. En el Ecuador. Aproximadamente 3.000 millones de dólares entre el turismo interno y el turismo externo y tomando en cuenta todos los sectores, ¿no? Principalmente, obviamente, alojamiento y alimentos y bebidas, 3%. Si antes dije que el Ecuador podría llegar, o no lo dije, pero si el Ecuador hoy día tiene el 10% de su población en turismo, ¿por qué no llegar a tener el 30%? ¿Y por qué el turismo no puede llegar a convertirse en el 10% del Producto Interno Bruto? Hay que invertir, y para invertir hay que tener las reglas del juego bastante claras. Hoy día, como te decía hace un momento, Carlos, existen nuevos nichos de mercado. Quito Turismo está trabajando en un proyecto que es muy interesante, pero que va a requerir de mucha inversión y de mucha comunicación y de mucha armonía interna para convertir a Quito, por ejemplo, en un destino de eventos y convenciones. Guayaquil es una ciudad que en los últimos años se ha convertido o se está convirtiendo en un destino turístico, cosa que no lo era. Que no lo era antes. Tú ves que Guayaquil ahora tiene una linda rueda moscovita, no sé, no la he conocido todavía, pero me dicen que es muy bonita, que la iluminan por la noche. Tiene el malecón que está muy bonito, tiene el Cerro Santana con unos atractivos interesantes, ya hay gastronomía en Guayaquil. Y un dato interesante, mira, cuando Quito abrió su aeropuerto,
Un porcentaje de los turistas que venían al Ecuador por Galápagos ya no vinieron a Quito, porque el transfer entre el aeropuerto de Quito y su hotel era muy largo, muy costoso, se están yendo a Guayaquil. Entonces, internamente también hay competencia, lo cual es muy sano. Guayaquil se está convirtiendo en un destino turístico, Cuenca es un destino turístico, Quito, no se diga, Quito del turismo que llega al Ecuador, Quito se lleva aproximadamente el 40%. Comenzar a desarrollar y fortalecer la marca País Ecuador y también la marca ciudad. De manera sostenida. Así es, de manera sostenida, articulada, estratégica, y es un tema que no se puede politizar. Completamente de acuerdo. José Luis Albert, muchas gracias por estar con nosotros. Un gusto. Bueno, como siempre digo, las conclusiones las sacan ustedes, amigos televidentes. Si el sector turístico puede llegar a generar 10.000 millones al año, que equivale al 10% del Producto Interno Bruto, significaría que eso dispara el empleo, gran generador de empleo. ¿Qué está haciendo Loja? ¿Qué está haciendo? Bueno, Manaví acaba de pasar por la tragedia de abril. ¿Qué están haciendo los ríos? ¿Qué están haciendo el resto de las ciudades? Política de Estado, desde el gobierno central, articulado con los gobiernos autónomos descentralizados y con el sector privado. Venimos de inmediato.